Voy a tratar de hablar separándolo, mejor dicho, individualizándolo un poco de su esposa, aunque es inseparable, como todo marido es inseparable de su mujer y viceversa, pero también en su papel común en la historia de la salvación son inseparables, Zacarías e Isabel como matrimonio, pero cada uno tiene un papel muy personal, muy específico y muy individualizado, repito, en el Evangelio. Y por tanto vamos a referirnos esta tarde a Zacarías para mañana, con el favor de Dios, hablar de su esposa Isabel, de su hijo Juan Bautista y de su pariente político José. Y el último día, que es el de la Inmaculada, naturalmente de Nuestra Señora. No pretendo yo, como ya estarán ustedes comprendiendo, claro, un recorrido histórico, cultural, ni siquiera bíblico, que sería suficiente en sí mismo si fuese un estudio bíblico bien hecho, no de análisis histórico-crítico y morfológico y esos modernismos que no van a la inspiración del Espíritu Santo. No, pero no pretendo eso, sino lo que deben ser unos ejercicios, retiro espiritual, por breve que sea, que es un ejercicio ascético de reforma de la propia vida, de examen de conciencia y de propósitos a la luz de las meditaciones que se proponen y que han de estar siempre basadas naturalmente en la palabra de Dios. Y este caso es muy evidente porque no nos estamos saliendo del Evangelio, del Antiguo Testamento. San Ignacio titula ese librito suyo de oro que tantísimos miles de almas ha convertido, Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. O sea, este es el objetivo, la causa final que perseguimos. Vencernos a nosotros mismos en aquello que debemos superar y ordenarnos, recolocarnos. Y bueno, si fueran unos ejercicios de mes, como han de ser los auténticos, o reducidos a 8 días, o al menos a 6 o a 5, se podía más o menos seguir el esquema ignaciano, pero en 2 días y en pleno Adviento, como anuncié ayer, me pareció bien hacer este repaso de personajes bíblicos del Adviento para, a la luz de lo que nos enseñan, no de lo que conocemos de ellos, aunque voy dando algunos datos porque considero que pláticas o conferencias o meditaciones sin armazón ninguno, cultural ni nada, al final es una cosa fofa, pietista y beata. Hay que dar también formación sólida, pero tampoco caer en que estos sean clases o conferencias con tintes academicistas. Bueno, que tengan cierto fundamento y una seriedad. Pero lo que me interesa es eso, señalar a estos personajes que nos señalan todos a Jesucristo, para que ellos nos enseñen cada uno con su perfil personal, tan diferenciado como lo son los nuestros. Porque dice San Juan de la Cruz que por maravillas se encontrará un alma que en la mitad de su camino convenga con otra. Cada alma es un alma y por tanto un cosmos. Bueno, pues estos personajes, incluso aunque sean esposos, como Zacarías e Isabel o José y María, tienen muchos rasgos diferenciadores. Y en lo que tienen esos rasgos de ascético-místicos, de sobrenatural y de orientativos para nuestra vida humana, familiar, laboral, espiritual, que no es más que una misma vida, es en lo que nos detenemos.
En este sentido, acerquémonos a Zacarías, que es un sacerdote. De todos estos personajes que estamos viendo, es el único de estirpe sacerdotal. Y que le veneramos como San Zacarías por ser padre del precursor, padre del Bautista y esposo de Isabel, y por tanto pariente político de María, la Madre de Jesús. Siempre atendiendo al Evangelio de Lucas, evangelista de María, así como Mateo es el evangelista de San José, pues atendiendo a Lucas, en el reinado de Herodes I el Grande, el Herodes famoso, el Herodes de los Belenes, pues el Herodes Mataniños, para entendernos, pues en el reinado de este Herodes había un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías, cuya mujer Isabel era de la familia de Aarón. O sea, estamos aludiendo a unos linajes muy empenachados. Y los evangelistas, los 4 evangelistas, de alguna manera directa o indirecta, refiriéndose a estos esposos, dirán una de las alabanzas más grandes que se pueden decir de un hombre, que eran rectos ante Dios. La rectitud, o sea, la transparencia, la coherencia, se dice hoy, la sinceridad insobornable, la libertad de espíritu, la actitud de quien no se vende a lo políticamente correcto, de quien no tiene temor más que a Dios, que es el único que lo merece, pero no porque nos infunda terror, sino porque nos aterramos ante la posibilidad de vivir separados de Él. Ese es el don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Pues esa actitud que se denomina con esta palabra, rectitud, es algo que engrandece más que ninguna otra cosa a un hombre, porque le coloca en los antípodas de las sinuosidades, disimulos, componendas y todo ese triste cortejo de hijas de la mentira, que en definitiva están engendradas por el padre de esa mentira, que es Satanás. Bueno, pues estos esposos eran rectos ante Dios. Es aquello que dice el Kempis. Eres lo que eres ante Dios. Ni eres más porque te alaben, ni eres menos porque te vituperen. No eres lo que de ti diga la opinión de las criaturas. Vales lo que vales ante Dios. Y si esta verdad la tenemos clavada en el corazón, no estamos pendientes de caer bien o mal, ni de agradar o ser aceptados. No. Yo sé que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, cosa que en este mundo de hoy se paga caro, porque el precio de la libertad es la soledad, pero es lo más noble que hay. Pues estos eran rectos ante Dios y no cometían ninguna falta, a sabiendas, claro, a la hora de observar los mandamientos de Dios. ¡Qué descripción de un matrimonio! ¡Qué descripción! Ahora vengo yo de estar con uno, jovencísimo, 3 niñas seguidas. Y de 3 años para abajo, seguidas las 3. Y bueno, pues tendrán, claro, todo el mundo tiene sus fallos, pero eso enseñando a las niñas, enseñándole el Belén, explicándoles todo y bendiciendo la mesa. Bueno, un matrimonio que vive queriendo agradar a Dios. Pero en este caso de este matrimonio era más triste porque no tenían hijos.
El no tener hijos siempre es triste para un matrimonio. Hoy no, y lo que se desea, bueno, hoy porque no es matrimonio, por lo tanto da igual. Pero en fin, el no tener hijos, pero para un judío, el no tener hijos era no ser bendecido por Dios. Lo mismo que de alguna manera no tener fortuna, porque eso de los anahuín, los pobres de Yahvé, se lo creían algunos, pero también se estimaba, y aún hoy es legítimo pensarlo, que el tener bienes de fortuna para tener una posición desahogada y dejar a los hijos también es una bendición de Dios y del propio trabajo. Pero vamos, si además del propio trabajo se te muere una tía en América, pues a nadie le amarga un dulce. Pero estos tenían bienes de fortuna, ya hemos dicho el chalet de Incarén, pero no tenían hijos. Y eran los dos de edad avanzada, nos dice San Lucas. Bueno, edad avanzada, San Lucas es que es el evangelista de las mujeres. San Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. Es el evangelista de no solo el evangelista, el escriturista, porque es autor de los Hechos de los Apóstoles también. Y tanto en los Hechos como en el Evangelio, el protagonista es el Espíritu Santo. Luego es el evangelista de la misericordia de Jesús. El Dante le llama en su Divina Comedia scriba mansuetudinis Christi. San Lucas es el escribano de la mansedumbre de Cristo, el secretario de su misericordia. San Lucas es también el evangelista de la oración de Jesús. Es el que más nos lo presenta orando a Jesús. Y es también el evangelista de los enfermos. Como era médico, todos los milagros los cuenta y da un dato que te hace ver que él entendía. Tenía hidropesía, tenía parálisis de lo que sea. Te un dato. Evangelista médico. Todas esas notas particulares tiene Lucas, pero además es el evangelista de la mujer, el que más valor le da a la mujer, pero sin comparación ninguna. Juan tiene un episodio que vale por todos los que valoran a la mujer, que, bueno, Juan tiene la filiación nuestra de María al pie de la cruz, pero tiene el episodio de la samaritana y el episodio de las bodas de Caná. Y la cruz y en Caná es la Virgen y la samaritana no es pecadora, pero es la Iglesia, según San Agustín, en fin. Bueno, pues Lucas tiene muchos. Aparecen muchas mujeres y sobre todo las que seguían a Jesús, le ayudaban con sus bienes. Siempre valora a la mujer en un mundo en el que eso no se llevaba. Y por tanto aquí dice una cosa que es muy delicada, porque no dice Isabel era de edad avanzada, sino que dice eran ambos de edad avanzada. Pues mire usted, señor San Lucas, el hombre nunca es viejo. De edad avanzada en un matrimonio puede ser la mujer, y lo es a partir de los 40, 45 años. El hombre no es de edad avanzada. En fin, ya nos entendemos. Y la mujer, pues de edad avanzada, en ese momento podía ser eso, 40 y pocos años, pero a lo mejor tenía 50 o más. Y a lo mejor todavía podía concebir biológicamente hablando o no podía ya concebir biológicamente hablando y fue un milagro en toda regla. Esto no lo dice, pero sí que lo da a entender Gabriel cuando se lo dice a María. Mira tu prima que consideraban estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando dice eso Gabriel, pues es que ya está fuera de la edad de concebir. En fin, la cosa es que fue una gravidanza, como dicen los italianos, un embarazo muy llamativo. Y eran ambos de edad avanzada. Bueno, pues así estaban. Los dos viviendo muy tranquilamente y muy holgadamente. Y entonces llega el turno del sacerdocio para Zacarías. Se alternaban los deberes en el templo según las líneas familiares. Así se establecían los turnos. Esto lo explica el libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento. Y entonces Lucas dice que durante la semana, porque era una semana entera al año que debía servir en el templo, a Zacarías le correspondía realizar la ofrenda del incienso, que era algo solemnísimo que se hacía en solitario
y era un cierto acceso, no al fondo que nadie accedía, era un cierto acceso a los umbrales del Sancta Sanctorum, y así estaba Lucas, ofreciendo con mucha parsimonia, porque este gesto que nosotros hacemos así rápido y eso, pero en todas las religiones antiguas es de una simbología tremenda, ofrecer el incienso, tanto que recordemos que los mártires nuestros de los romanos eran mártires por negarse a hacer un gesto tan mínimo como el de echar sobre el brasero un solo granito de incienso para que se levantase la columnilla de humo aromático en honor del emperador. Claro, era una idolatría que hoy pues cometen casi todos los católicos, votando a todos los partidos, que es echar incienso a los emperadores peores que aquellos, y los que echaban el incienso por miedo a la muerte eran los llamados los lapsi, los caídos. Ha tenido un lapsus, decimos, ¿no? Un lapsus lingüe o un lapsus calami, sigues escribiendo. Bueno, pues ha dado un patinazo, se dice en lenguaje castizo, un planchazo, o sea, se ha patinado. Pues los lapsi eran los caídos. Habían caído en la apostasía por echar un granito de incienso. Luego se arrepentían, claro, se habrían librado del martirio, se arrepentían, pero para ser readmitidos en la iglesia por haber puesto ese granito en el brasero, tenían que hacer una penitencia tremenda. Pensemos que en los primeros siglos no había confesión auricular. Esto que tenemos ahora nosotros es una ganga increíble. Va uno a confesarse, minuto y medio, venga hijo, no pasa nada, 3 Ave María, ponte, ya está. Y bueno, si son pecados privados, pues no pasa nada, porque es igual que en los primeros tiempos. Los pecados privados, pues pedían perdón a Dios y ya está. Pero un pecado público, esto ha cambiado mucho, porque hoy se va a confesar, si es que se va, un adúltero, un extorsionador, porque no son solo los pecados de sextu, son los pecados de que duerma contigo el jornal del obrero y todas esas cosas, pecados públicos, escandalosos. Y se va uno a confesar y es lo mismo que si te confiesas de haber tenido un enfado con quien sea. Nada, hijo, venga, 3 Ave María. No, la penitencia debe ser medicinal, o sea, en orden a curar la enfermedad. Yo al menos así procedo en el confesionario, cuando hay, ¿qué le parece a usted que tiene que hacer de penitencia? Pues eso está contemplado así, que sea el mismo penitente el que proponga la penitencia al confesor. ¿Qué le parece que...? Y a veces, bueno, pues no sé, mándeme usted esto. No, eso no. Se va a estar una semana o 3 días ayunando o lo que sea, pues son pecados graves. Hay que poner una penitencia proporcional, que nunca es proporcional, ¿no? Nunca. Bueno, pues en los primeros siglos, los lapsi, los que tenían cualquier pecado público, privado no, privado, pero público, como no había confesión auricular, había confesión pública y por lo tanto había penitencia pública y no se andaban con chiquitas por haber, mejor dicho, echado un granito de incienso. Porque lo del incienso, repito, estamos poniéndonos en contexto histórico, era algo de una trascendencia enorme, porque era el reconocimiento de la divinidad de aquel a quien se ofrecía el incienso. Por lo tanto, si se ofrecía ante la estatua del emperador, estaba reconociendo al emperador como Dios, una apostasía. Bueno, pues los que ofrecían el incienso con más solemnidad, en solitario, después de un ritual tremendo, poniéndose unos ornamentos sacerdotales impresionantes, eran los sacerdotes del templo de Jerusalén. Fijémonos qué momento, era su momento, era su día para Zacarías. Era pues yo qué sé, para el sacerdote, pues una función litúrgica que en su vida, y en fin, está allí temblando a ver como un ambiente de sacralidad. Pues así está Zacarías, ofreciendo, hay que verlo así, no es que de repente ahí por las buenas. Y aquí que se le aparece
el ángel Gabriel. Vamos a buscar, porque no lo tengo buscado, el texto exacto para leerlo del primer capítulo de San Lucas. Otra cosa, creo que lo he dicho antes, de lo que San Lucas es evangelista, es del templo. El Evangelio de San Lucas empieza por el templo, en el templo, colocándonos allí, viendo a Zacarías ofrecer el incienso en una nube, no del humo del incienso, sino en la Shekinah, la nube de la gloria de Dios que cubría la tienda del encuentro de Moisés. Por eso salía con un velo para que los rayos de luz que salían de su rostro no deslumbraran. Por eso se representa a Moisés con unos cuernos, pero no es que los cuernos del pobre, face cornuta, dice San Jerónimo en la Vulgata, que tenía face cornuta. Bueno, los cuernos que le pone Miguel Ángel en su estatua son como una representación, porque en una estatua no se puede representar un halo de luz. Bueno, salía con la faz iluminada y se echaba un velo cuando hablaba con los demás. ¿Por qué? Porque se había tenido lugar el encuentro en la tienda del encuentro, en el pequeño templo portátil, y sobre esa tienda se cernía una nube, y enseguida entendieron los israelitas que era la nube de la gloria de Dios, que en hebreo se llama la Shekinah. Todo esto es nuestra misa. Todo esto es el cáliz velado, la tienda del encuentro, el conopeo sobre el sagrario, la tienda del encuentro, el sacerdote puesto de espaldas velando con su propio cuerpo el misterio, el silencio sacralizando y permitiendo todo lo más como un tímido murmullo, la tienda del encuentro. Bueno, pues eso era todo una imagen del Sancta Sanctorum, o sea, del lugar santo de entre los lugares santos, del tabernáculo más íntimo de Dios, que era reflejo del cielo, claro. Y en el Sancta Sanctorum estaban las tablas de la ley, un poco del maná, y todo metido en el arca de la alianza, de oro, sobre la cual se cernía la figura de dos ángeles con sus alas, cubriéndola. Yo he visto algunos sagrarios preciosos que reproducen el arca de la alianza preciosamente. Bueno, pues eso es el templo. Y Lucas empieza su evangelio por el templo y termina su evangelio, que tiene 24 capítulos, es el segundo más largo, el primero San Mateo con 28, y 53 versículos. Y en el capítulo 24, versículo 53, o sea, el último de Lucas, dice que después de subir al cielo, Jesús bendijo a los apóstoles. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Así termina Lucas. Esto se llama, te lo explican así los escrituristas, los entendidos en literatura hebrea, una inclusión semítica. En el mundo, en la literatura semítica, si un capítulo, un tema, un discurso, un libro, lo que sea, empieza y termina por el mismo asunto, es que el autor te está queriendo decir que ese asunto está como permeándolo todo. Entonces el templo. Pero en realidad Lucas lo que nos quiere decir es el nuevo templo es Jesús. Bueno, pues esto nos avisa con la ofrenda del incienso de Zacarías. Sucedió que mientras oficiaba, Lucas 1, 8 y en adelante, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor, el Sancta Sanctorum, para quemar el incienso. Toda la multitud, imaginémonos el cuadro, toda la multitud del pueblo, no era un grupito como nosotros, era una muchedumbre que estaba fuera en la oración a la hora del incienso, en el atrio del templo y en los diversos patios, según que fueran mujeres, fueran hombres, allí estaban, orando. ¿Cómo está el pueblo? Orando fuera del presbiterio, fuera del santuario. Esto todavía mejor que en nuestra liturgia se escenifica en la liturgia oriental, que se llama, según San Juan Crisóstomo le puso, la divina liturgia,
porque está el sacerdote escondido en el Sancta Sanctorum, no me acuerdo ahora la palabra, y de allí sale el diácono a avisar por dónde van, como en una especie también de tienda del encuentro. Bueno, pues, y estaba fuera el pueblo. Y a Zacarías, que estaba dentro, se le apareció el ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Todo es dignidad, todo es solemnidad. Para un judío la postura más solemne y más orante, más que de rodillas, es de pie. Y el sitio de la dignidad es la derecha, como el Hijo de Dios se sienta a la derecha del Padre. Al verle Zacarías, se sobresaltó y el temor se apoderó de él. Reacción psicológica, sensible, muy normal, ante una visión angélica. Corporal no, pero imaginaria, porque le ve de pie. No tiene la certeza de que haya un ángel, sino que ve al ángel de pie. Y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo la palabra a la que nos tiene acostumbrados San Gabriel. No temas, Zacarías. Siempre el nombre, ¿eh? Siempre el ángel dice el nombre. Porque en realidad el ángel está siendo lugarteniente de Dios. Y Dios siempre nos llama por nuestro nombre porque nos tiene tatuados en las palmas de sus manos y porque nos conoce con nuestro nombre y nos trata uno a uno. Entonces, no temas, María. José, hijo de David, no temas. No temas, Zacarías. Así siempre. Porque tu petición ha sido escuchada. O sea, aquí tenemos un detalle muy importante. Zacarías, siendo viejo, pero nunca del todo, como nunca del todo lo es un hombre, pero viendo que su mujer ya lo era más de la cuenta, no ha dejado de orar para tener un hijo. El hombre de la fe y de la esperanza contra toda esperanza. O sea, no fue un milagro inesperado, fue un milagro que venía pidiendo y no había dejado de pedir. Porque le dice Gabriel, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. El valor de la oración de petición, el valor de la perseverancia en la oración, el valor de la confianza en Dios, no rendirnos, aunque los indicios, las señales humanas nos indiquen lo contrario. Dios es Dios. Y actúa a lo Dios. Y yo no puedo proyectar en él mis mezquindades y raquitismos. No puedo proyectar mis ruindades y pequeñeces en Dios, porque él se salta todo cuando quiere. Te alegrarás enormemente, le dice el ángel. Será tu gozo y tu alegría. Claro, si cualquier niño lo es, no digamos para un hombre que venía esperándolo y pidiéndolo tanto. Él será para ti gozo y alegría, y muchos más se gozarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Claro, a los 6 meses de su gestación, ya persona completa, como lo hubiera sido al segundo de su gestación, aunque fuera un minúsculo embrión. Ya a los 6 meses el cuerpecito está formado entero y Juanito se pone a bailar en el seno de su madre, a bailar literalmente. Porque cuando la Virgen visita a Isabel, eso lo veremos mañana, pues, ¿de dónde a mí que venga la madre que me siga? Al oír tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno. Bueno, ese saltó lo traduce San Jerónimo en su Vulgata de la palabra griega original que usa Lucas y que equivale a la palabra hebrea que en el libro de los Reyes nos presenta al rey David con un triste roquete nada más, bailando y danzando ante el arca de la alianza, que era una manera de expresar su júbilo y su reverencia. Bueno, pues el mismo baile
es el que hace San Juan en el seno de su madre. ¿Por qué? Porque está ante el arca de la alianza, que es María, que es la que lleva en su Santa Santorum, en su seno purísimo, la alianza de Dios con los hombres. Así la llamamos en las letanías lauretanas, ¿no? Federis Arca. Bueno, pues muchos se alegrarán de su nacimiento y será santo desde niño, no beberá vino de licor, estará lleno del Espíritu Santo, que es lo que más se puede decir, ya desde el seno de su madre. Ya desde el seno de su madre. Y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, el profeta de fuego que fue arrebatado en un carro de fuego y no se sabe dónde está, el único hombre que no ha muerto. O sea, en Elías es un misterio de profeta impresionante. Bueno, pues le viene a decir Gabriel a Zacarías: mira que tu mujer anciana y fuera de cuentas de todo va a parir un segundo Elías. Milagroso, imponente, y en el altar del incienso, el otro temblando totalmente noqueado, figurémonos. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y miren, Zacarías tiene una respuesta que es una pregunta, que es la misma de María, y que es legítimo pedir una cierta seguridad, y entonces le dice: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. O sea, el ángel está dando un plazo de 9 meses. Y él dice: bueno, y mientras tanto, ¿y esto cómo lo controlo yo? ¿En qué lo conoceré? Y entonces, como aval, Gabriel le dice algo muy duro, porque es que lo que le viene a decir: si me has conocido a mí, porque me has visto de pie a la derecha del altar del incienso, tenía que haberte bastado. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Esta es la definición de sí mismo, el autorretrato que da el arcángel. Astare corandeo significa estar ante Dios cara a cara sirviéndole. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Y ahora tú me sales con esto, con la que hemos organizado en el cielo, y yo que me he presentado a la hora del incienso, en el altar del incienso, que está la muchedumbre esperando, que he buscado este momento, y ahora tú me vienes. Y ahora viene la penitencia medicinal. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Y es que somos así con el Señor, ¿eh? Le marcamos nuestro calendario, nuestras horas, y le ponemos nuestras pruebas. Y si me pasa a conceder esto, que llueva mañana, y esas tonterías que hace la gente. Y hay que fiarse de Dios al fondo perdido. Y Gabriel le dice: por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. O sea, tantas veces nos podía decir eso a nosotros nuestro ángel, ¿eh? Por bocazas, mudo, que es lo que había sido Zacarías, un bocazas. Y ahora, claro, todo esto fue un diálogo y un forcejeo y un toma y daca que llevó su tiempo, ¿eh? Y el pueblo esperando fuera, porque la ofrenda del incienso tenía su ritual pero no era eterno, más o menos se sabía, ya estará a punto de salir el sacerdote. Eso es cuando la fumata blanca, ya estará a punto, si tarda es raro. Pero bueno, total, que vamos a lo que vamos. Y entonces el pueblo estaba extrañado de que tardara tanto en el Santa Santorum. Y cuando salió y no podía hablarles, comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y una vez cumplidos los días de su servicio,
cómo serían los días que todavía le tocó estarse en el templo, porque eran varios días, lo del incienso y las cositas. Y entonces allí se estuvo Zacarías sin poder volver, mudo, perdido, diciendo a los demás, le ha dado un turrutaque ahí dentro, se ha chiflado, ¿qué le habrá pasado? Tampoco sabemos la visión, si es que ha sido visión. Vamos, que allí siguió varios días y después se fue a su casa. Y días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. 5 meses a Incarén, a la casa de campo, diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio de entre la gente. Bueno, este es el Zacarías del templo, este es el Zacarías medio escéptico, medio crédulo, medio desconfiado. Este es el Zacarías piadoso y cumplidor, pero que exige seguridades de Dios. Y esa es nuestra mezcla. Esa es nuestra mezcla. Piedad y mundo, Dios y yo, fe y racionalismo, y ya iremos viendo. Esa es nuestra mezcla, la de Zacarías. Sino que nos falta el quedarnos mudos, con lo cual ganaríamos mucho. Bueno, pues regresa a su casa, como hemos visto, y en medio tiene lugar, pero eso nos lo saltamos, la anunciación de Gabriel también a Nuestra Señora, la visitación de María a su prima Isabel, episodio en el cual aparece Zacarías, pero no habla, claro, y porque no podía, que estuvo, pues figuremos, ¿no? 9 meses mudo. Y entonces María, en cuanto supo que su pariente estaba encinta, como hemos visto, se echó a la montaña deprisa, fue y ahora ya es Lucas 1:57, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Ya le había no hablado, porque no podía hablar, pero ya le había comunicado a su esposo, por esto se saca todo lo que le había pasado. Hombre, lo primero es que al decirle Isabel un día, medio tartamudeando, porque ella muda no se quedó, pero tartamuda creo que sí, al decirle, te tengo que dar una noticia. Y bueno, eso que le dice cualquier mujer a su esposo cuando los dos tienen 25 años o 30, y él le da un beso y todo, pero ya tiene 50 y te tengo que dar una noticia. Y él le dice, mira, no te pongas colorada porque lo sé, se lo escribiría. Y en fin, que es que me pasó esto, que se presentó el ángel y lo sé todo. Pero mira, cómo me he quedado por no creérmelo, pero ahora veo que es verdad. Y entonces así están los 9 meses, ya nace el niño, le tienen que circuncidar, y al decir allí, el padre está mudo, que es el que impone el nombre, el padre, la autoritas paterna, pero como el padre ha quedado mudo y creemos que para siempre, claro que se queda pues una impresión fortísima o lo que sea. Y entonces pues la madre dice, no, Zacarías no, Juan. Y claro, la perplejidad de los circunstantes, de los parientes, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre, como la gente se mete en todo, ¿y a ustedes qué le importa? Si es la madre la que lo está diciendo, pero no, tenían ganas de los otros, bueno, si no hay nadie, ¿y esto por qué? La gente, todo el mundo se considera con derecho a pedir cuenta y somos tan tontos que se las damos. Con lo bonito que es de vez en cuando, ¿y a usted qué le importa? Si se meten en lo que no les llaman, ¿no? No se considere, eso esto que le importa suena fuerte, ¿no? Pero yo más de 2 veces sí que he dicho, no se considere usted obligado a saberlo, puede pasar sin ello. Y ya está. Es que la gente es muy impertinente. Y bueno, pues entonces, ¿y por qué le vas a pedir? ¿Por qué te metes en mi vida? Déjame que le ponga como quiera. Y entonces,
como decían, la madre se ha encaprichado con esto del Juan, habrá visto alguna telenovela y entonces van y por señas, porque se siguen queriendo meter, no creo que fueran las abuelas, porque con lo viejos que eran los padres ya no habría abuelas, pero en fin, vecinas que son siempre las viejas del visillo, lo que fuera, y entonces se empiezan y van a la madre, al padre, y de, ¿qué quiere? Juan, le dicen, y dice, él pide una tablilla y escribe una frase que 1500 años después escuchará en su oración un Papa Santo, al que le debemos la misa, que quería evitar la destrucción de la cristiandad porque el turco estaba a punto de asolar Europa y se había formado la Liga Santa con los estados pontificios y España y el Reino de Venecia. Y esa Liga Santa necesitaba quien la comandase, porque eran muchos más los barcos turcos que se iban a entrar en batalla en el Golfo de Lepanto, aquel día 7 de octubre de 1571. Y entonces el Papa, como dominico que era, rezaba el rosario y pedía, y en la oración un día escuchó esta palabra del Evangelio: Johannes est nomen eius. Juan es su nombre. Don Juan de Austria, que fue el que mandó que todos los soldados confesaran y comulgaran antes de entrar en batalla y rezaran el rosario. Bueno, pues esa palabra tan bonita de Lucas, fíjense la historia, cómo se une todo. Johannes est nomen eius. Juan es su nombre. Esto es lo que escribió en la tablilla Zacarías. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las grababan en su corazón diciéndose, pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y una larga profecía, una oración de alabanza que la Iglesia pone cada mañana en labios de sus sacerdotes cuando rezamos laudes, que es el cántico que llamamos por su primera palabra Benedictus. El Benedictus es un largo cántico compuesto por el Espíritu Santo y colocado en labios de Zacarías como acción de gracias al nacer su hijo lleno del Espíritu Santo y quedar él también lleno del Espíritu Santo. Y el Benedictus tiene muchas cosas dignas de ser notadas, pero explicarlo despaciosamente nos llevaría otra plática y nos alargaríamos mucho. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos cornus salutis, un cuerno de salvación. Ahora se dice una fuerza de salvación. Un cuerno de salvación quiere decir un cuerno grande, vaciado por dentro y lleno de aceite, que se derramaba sobre la cabeza del sacerdote o del rey para ungirle. Suscitar, levantar para nosotros el Señor un cuerno de salvación es estar a punto de derramar sobre nuestra cabeza toda la unción del Espíritu Santo. Como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Bueno, esto puede tener dos inteligencias. Cuando yo era un niño que tendría 9 o 10 años, escuché a un sacerdote mayor, de aquellos que todavía llevaba, yo los he conocido a muchos sacerdotes todavía, y no soy tan mayor, con sotana y con la teja y todo. Y este era un cura de un pueblo que llevaba allí toda la vida, y una misa de monjas muy tempranito a la que yo fui, dice, yo no entendí nada a lo que se refería, yo ni sabía quién era el Zacarías, ni el Benedictus, ni el breviario, ni los laudes de los sacerdotes, ni nada. Eso lo he puesto en pie después. Pero este don Santiago, que se llamaba,
dijo, no sé a cuento de qué lo trajo, ya no me acuerdo yo del sermón, claro, pero de esa idea siempre me acordaré. Hay una cosa de la Biblia que nosotros los sacerdotes decimos, salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium cuidaderum nos. Tampoco me quedé con el latinajo, ese lo he rescatado después, pero lo dijo el latinajo él. Y esto significa, salutem, la salud, la salvación, ex inimicis nostris, de nuestros enemigos, et de manu omnium cuidaderum nos, y de la mano de todos los que nos odiaron. Y de aquí extrajo ese sacerdote la explicación de que muchas veces lo mejor, las cosas positivas, los volantazos que da nuestra vida, para bien y para el cielo, nos vienen gracias a nuestros enemigos. O sea, que de las persecuciones, de las calumnias, de las cruces, nos viene la salvación. No de la comodidad, ni la aprobación, ni los aplausos, ni las adulaciones, ni salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium cuidaderum nos. Es otra inteligencia posible si nos atenemos a la versión de la Vulgata del Benedictus. Y ese Dios tiene misericordia con nosotros como la tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para que, libres de temor y arrancados de la mano de los enemigos, podamos servirle en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y ahora hace un quiebro y empieza a hablar con su hijo. Zacarías se dirige a su hijo. Antes se ha dirigido a todos los circunstantes con un canto de alabanza a Dios. Y ahora dice, et tu puer, profeta altissimi vocaveris. Y tu niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de los pecados. Per viscera misericordiae Dei nostri. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará una luz, sol, oriens exalto. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que se sientan en las tinieblas y en las sombras de la muerte y para enderezar nuestros pasos por los senderos de la paz. Este fue el cántico de Zacarías que podemos hacer nuestro porque de cada versículo sacamos motivos de oración. Lucas 1, del 68 al 79. 12 versículos, un cántico largo. Bueno, pues este es Zacarías, ya no se sabe más de él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué fue de Zacarías? Se han barajado muchas posibilidades, porque Mateo en su Evangelio habla de un Zacarías que fue asesinado, mártir, entre el templo y el altar, y Orígenes sugiere que podía ser el padre del Bautista. ¿Quién lo sabe? Y otros dicen, otras tradiciones, que cuando la matanza de los inocentes, como Zacarías se negó a revelar el escondite donde habían metido a Juan, porque de Juan no se dice nada, del niño nuestro, de Jesús, se lo llevaron a Egipto, pero ¿y Juan por qué no le mataron? Hay una antigua tradición porque le escondieron. Y ante la mudez, en este caso voluntaria, de Zacarías, para no revelar el escondite a los soldados de Herodes, estos le mataron también y sería otro de los mártires del Día de los Inocentes. ¿Quién lo sabe? Son tradiciones. La cosa es que la Iglesia celebra su fiesta junto con la de su esposa Santa Isabel el 5 de noviembre y es venerado como un profeta, sobre todo en la Iglesia, las iglesias orientales. Hay muchos monasterios, iglesias en su honor. Bueno, nosotros nos quedamos con que es el hombre del incienso.
el hombre de la oración, el hombre de la perseverancia en su súplica, pero el hombre del escepticismo a la hora crucial, el hombre de la mezcla, el hombre piadoso y un poco desconfiado, el hombre de la sacralidad y de un cierto racionalismo, pero el hombre de la obediencia, de la fe, porque cuando llega el momento pide la tablilla y ahí estaba expresada la voluntad de Dios. Decir Juan es un hombre quería decir todo ha venido de Dios. No puede llamarse Zacarías porque ha venido de Dios. Y entonces todas estas actitudes nos enseñan y a los que sean esposos, pues Zacarías también les enseña a serlo, porque con qué cariño no trataría a su esposa como la madre de un santo, porque se lo había anunciado el ángel. Estará lleno del Espíritu Santo este niño. Y después el cántico del Benedictus, tantas cosas que nos enseña Zacarías. Bueno, pues otro de los personajes del Adviento. Vámonos con Jesús y vamos a pensar ante Él en todos estos ejemplos en que estamos meditando y que nos ayudan, creo yo, a vivir un Adviento con fuste bíblico. El Adviento no solo es hacer las jornaditas con la Virgen, tirando del borriquito, camino de Belén, que está muy bien, un ejercicio piadoso muy bonito, o preparar la canastilla del niño, como hacen las monjas, les reparten en los conventos. Usted la sabanita, usted la almohadita, usted las pajitas, y cada cosa es una virtud. Y bueno, ejercicios piadosos, pero sin mucha apoyatura escriturística. Pero estos personajes nos dan unas enseñanzas que pasamos así por ellos, como les leemos nada más que un día al año el Evangelio de la misa, un día de diario, y no sé qué, pasamos y ya está. Pero son unos santazos increíbles que son el pórtico de la gloria de la historia de la salvación. Y por esa puerta entró Jesucristo en el mundo, por la inmediata puerta, claro, del seno purísimo de María, el claustro de cuya virginidad no rompió al nacer. Por eso María es virgen en el parto. No hubo ruptura del himen, pero entró también por la puerta de José, por la puerta de Zacarías e Isabel y con el ambiente sacro creado por Gabriel. Bueno, pues como nos estamos preparando y estamos esperando esta primera venida de Cristo, la segunda será en gloria y la tercera es cada día de nuestra vida que está viniendo. Pidamos a todos estos santos que nos enseñen y nos ayuden a esperar y a recibir, como Él quiere que lo hagamos, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.